Muy buenas tardes, señoras y señores, estimados asistentes a esta primera asamblea plenaria de la Red Mundial de Justicia Electoral. Soy la doctora Mara Gómez y tengo el gusto de abrir esta última sesión de relatoría de conclusiones y clausura. Les cedo ahora la palabra a Alberto Guevara Castro, director general de Relaciones con Organismos Electorales del Tribunal Electoral, para que nos haga favor de hacerse cargo de los trabajos de relatoría de conclusiones. Adelante, señor director, por favor. Muchas gracias. A continuación daré lectura a una relatoría sobre los trabajos que se han desarrollado durante estos 2 días de la Red Mundial de Justicia Electoral. Los hallazgos de la primera asamblea plenaria de la Red Mundial de Justicia Electoral son los siguientes. Es necesaria una red mundial de justicia electoral porque enfrentamos un contexto global de desafección democrática y evolución tecnológica que exige acción inmediata de la sociedad civil y las instituciones. Una acción que sirva para defender la democracia y hacerla cada vez más confiable e incluyente. Necesitamos una justicia electoral accesible y eficaz como condición necesaria para garantizar la legitimidad democrática, la estabilidad política y el desarrollo humano. Esta es una gran responsabilidad. Debemos rescatar la democracia desde la justicia electoral y esto es un enorme desafío, pero es posible con la colaboración y la voluntad de instituciones y organizaciones académicas y de la sociedad civil comprometidas con el fortalecimiento del Estado constitucional y democrático de derecho. La justicia electoral es importante para hacer frente, como lo dijimos en la primera mesa, a la desafección democrática. Esta desafección se expresa en el creciente abstencionismo, la disminución de la militancia partidista, la proliferación de candidaturas independientes y partidos antisistema, los bajos niveles de confianza en la democracia y sus instituciones y la volatilidad y radicalización del discurso político. Para hacer frente a este fenómeno es importante fortalecer la transparencia e independencia de las instituciones que organizan las elecciones y ejercen la justicia electoral. 2. Impulsar una justicia electoral que garantice la inclusión de minorías y grupos desaventajados, el respeto a los derechos humanos y la legalidad de las elecciones. 3. Repensar el modelo de democracia para enfrentar las nuevas realidades económicas, demográficas y tecnológicas. Y 4. Fomentar la participación ciudadana y la corresponsabilidad democrática de instituciones y ciudadanos. En la segunda mesa, en nuestra discusión sobre financiamiento político, se evidenció que no existe un acuerdo contundente sobre cuál es el modelo ideal de financiamiento político, pero mostró un claro consenso sobre lo siguiente. 1. El financiamiento político no controlado, no revelado, ilegal y opaco es una de las principales amenazas para las democracias contemporáneas. 2. La finalidad de cualquier modelo de financiamiento político, ya sea público, privado o mixto, debería ser garantizar la equidad en la contienda electoral, la independencia de la política frente a otros poderes fácticos y, en general, el cumplimiento de los objetivos últimos de la democracia. 3. Es fundamental fomentar la participación ciudadana y fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas para limitar la influencia del dinero en la política, sobre todo la del dinero ilegal. 4. La fiscalización del dinero en la política debe generar los incentivos adecuados para respetar la ley. Y 5. En un Estado constitucional y democrático de derecho, la política, al igual que el poder, no debe ser monopolio de nadie. En la tercera mesa, sobre participación política igualitaria, se estableció que los límites a los derechos humanos deben ser racionales y proporcionales a la finalidad que persiguen. En este sentido, la inclusión democrática de minorías y grupos discriminados como jóvenes, indígenas, mujeres y personas en situación de discapacidad, debe importar un equilibrio entre democracia representativa y democracia participativa. La inclusión es un valor esencial de la democracia y por ello es importante generar las condiciones fácticas y jurídicas necesarias para garantizar accesibilidad, piso parejo y paridad en la competencia política, en el acceso a cargos públicos y partidarios y en el goce de los servicios que presta el Estado. En este contexto, la tutela judicial electoral es fundamental para restituir los derechos de las personas menos privilegiadas y para generar un equilibrio razonable entre representación y participación. Finalmente, en la mesa sobre la revolución digital en la vida política,
se estableció que las redes sociales y nuevas tecnologías de la información ya modificaron irreversiblemente todos los aspectos del juego democrático. Es apremiante adaptarse a este cambio. El modelo de regulación actual está superado, pero las redes no pueden ser un espacio desregulado. La pregunta es, ¿qué modelo de regulación se debe adoptar? Entre la prohibición o la autorregulación se debe elegir el modelo más adecuado a cada contexto. Tratándose de la relación entre democracia y nuevas tecnologías, es necesario atender las tensiones entre libertad de expresión por una parte y equidad en la contienda y protección de datos personales por otra. La tensión también entre libertad de comercio y equidad en la contienda cuando se trata de regular y juzgar el papel de los intermediarios en la democracia y garantizar el acceso igualitario de todos los competidores a estos espacios. El reto de aprovechar las nuevas tecnologías y redes sociales para fomentar una justicia abierta y acercar a ciudadanos e instituciones mediante el uso de un lenguaje verdaderamente ciudadano y la rendición de cuentas en tiempo real es apremiante. Los riesgos de no resolver estas cuestiones se agravan con la volatilidad política de las democracias contemporáneas. A partir de estas conclusiones, llegamos a los siguientes acuerdos. Primero, constituir formalmente la Red Mundial de Justicia Electoral mediante la adopción del acta constitutiva de la Red Mundial de Justicia Electoral, denominada Acuerdos de San Miguel. Segundo, constituir el primer Consejo de Gobierno de la Red Mundial de Justicia Electoral, que estará integrado por la Presidencia de México, la Vicepresidencia de Corea del Sur, la segunda Vicepresidencia de España, la tercera Vicepresidencia de República Dominicana y la cuarta Vicepresidencia de Sudáfrica. Tercero, constituir el Consejo Consultivo de la Red Mundial de Justicia Electoral con la participación de el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España, el Foro Africano de Juristas y Jueces, la Fundación Internacional para los Sistemas Electorales, la Fundación Getulio Vargas, la Organización Internacional de Derecho para el Desarrollo, la Universidad de Lille y la Universidad de Siena. Cuarto, constituir la Secretaría Técnica bajo la responsabilidad del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de México. Quinto, iniciar la operación de la Plataforma Global Interactiva sobre Justicia Electoral y nombrar un enlace para el intercambio de información por cada uno de los miembros. Sexto, acordar la celebración de una reunión de la Asamblea General en México durante el mes de noviembre de 2018. Y séptimo, agradecer a los organizadores y participantes en la primera Asamblea de la Red Mundial de Justicia Electoral y refrendar su compromiso con la democracia, el Estado de Derecho y la justicia electoral. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Guevara Castro. Ahora nos hará el honor de tomar la palabra el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral de México, Lorenzo Córdoba Vianello, quien nos dirigirá un mensaje de clausura de esta primera asamblea plenaria de la Red Mundial de Justicia Electoral. Adelante, consejero. Muchas gracias. Es para mí un honor poder estar con ustedes en esta clausura. Quiero agradecer muchísimo la invitación, la deferencia con el Instituto Nacional Electoral ha tenido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en particular el artífice de esta reunión, el magistrado José Luis Vargas, por supuesto a todos quienes integran la Sala Superior y a la magistrada presidenta Yanino Tálora, un agradecimiento en lo personal y en lo institucional. Ofrezco también una disculpa por no haber podido acompañar las reuniones de este foro. El día de ayer estaba en Campeche en una reunión de la Asociación de Impartidores de Justicia y con lo que tuvimos que optar, dado que somos órganos colegiados, por esta lógica de división del trabajo, colegas del Instituto Nacional Electoral, la consejera Adriana Favela, la consejera Claudia Zavara, el consejero Enrique Andrade, pudieron participar en estas reuniones. Yo agradezco de veras muchísimo que al Instituto Nacional Electoral se le haya considerado para poder participar en esta primera asamblea de la Red Mundial de Justicia Electoral, en la medida en la que también somos un órgano de justicia, no somos un órgano de justicia, un órgano jurisdiccional de impartición de justicia electoral, pero somos, en virtud de un
complejo, para decirlo menos, sistema normativo, un órgano que imparte justicia en el plano administrativo y que resuelve en primera instancia las controversias entre los propios actores políticos. Y por supuesto un órgano que tiene en el Tribunal Electoral la instancia de revisión y de validación o de, digamos, de control de legalidad y constitucionalidad de nuestras actuaciones. Muchas gracias pues por considerarnos. Quería comenzar con este señalamiento. En segundo lugar, si se me permite también, quiero aprovechar este espacio para, en lo personal, pero también en nombre del Instituto Nacional Electoral, manifestar una enérgica condena a las amenazas que en redes sociales se han venido virtiendo en días recientes a la magistrada Mónica Aralí Soto, colega, por cierto, exfuncionaria en su momento del Instituto Federal Electoral, y que resultan actuaciones absolutamente inaceptables en un contexto democrático. La democracia supone la existencia natural en el ámbito electoral, el ámbito de la contienda por el poder político, supone, decía, la natural existencia de controversias, de posiciones encontradas, de incluso tensiones y diferencias políticas. Pero lo que la democracia supone es, por definición, no la ausencia de conflictos, no la ausencia de controversias, no la ausencia de confrontaciones, incluso me atrevo a decir no la ausencia de tensión política, sino más bien el hecho de que existan cauces institucionales para procesar esas diferencias y esas controversias de manera pacífica. Desde este espacio, si se me permite, y perdón por el abuso, pero para mí era muy importante, insisto, a nombre propio y a nombre del Instituto Nacional Electoral, plantear en estos momentos una condena a todo acto de intimidación y de violencia contra cualquier instancia electoral. Son actos inaceptables en una democracia y sobre todo son actos de intimidación que no pueden no tener un pronunciamiento colectivo en contra. Agradezco sinceramente la oportunidad de participar en la clausura de los trabajos de esta primera Asamblea Plenaria de la Red Mundial de Justicia Electoral. Escuchar los diferentes ángulos de reflexión que desde otros países se dan a problemas electorales similares es una virtud de la perspectiva comparada y una forma de contribuir a la consolidación de nuestras democracias. Siempre he sostenido que a pesar de la similitud de problemas, no hay soluciones únicas, universales, exportables a todos lados, sino que cada problemática resuelta de manera particular por cada nación es más un elemento de comparación que no necesariamente la solución así con mayúscula a esos problemas. Estos espacios de cooperación, de intercambio de experiencias son particularmente enriquecedores, no para construir soluciones únicas, sino para analizar, retroalimentarnos de los modos en los que las distintas sociedades enfrentan problemas, eso sí, como se ha planteado justo en la relatoría, problemas comunes, problemas similares que enfrentan las democracias en el mundo. Es también una oportunidad, debo decirlo, para evaluar nuestras decisiones organizativas y jurisdiccionales con las que hemos tomado o con las que se han tomado en otras naciones. Concretamente, en materia de justicia electoral, esa multiplicidad de enfoque nos recuerda una y otra vez que es indispensable que todo sistema democrático cuente con la presencia de órganos imparciales en donde se resuelvan las controversias que, como señalaba hace unos minutos, inevitablemente surgen en las contiendas políticas. Definen las contiendas políticas. Para decirlo de manera metafórica, la lucha por el poder no puede, aunque tal vez sería deseable, compararse con una charla en un salón de té inglés en el siglo XIX. Estamos ante contiendas ríspidas, naturalmente ríspidas. La lucha por el poder es eso, pero lo que define la lucha por el poder en clave democrática es la existencia de cauces para que, como decía Karl Popper, el cambio en quienes toman las decisiones, el cambio en las instancias de poder ocurra sin derramamiento de sangre.
Y para ello, para impartir justicia, se requiere que las autoridades electorales tomen distancia y se coloquen, nos coloquemos literalmente, frente a los actores de las contiendas. Se trata de que en un sistema democrático la sociedad cuente con instancias que, siguiendo procedimientos preestablecidos, claros, ciertos, conocidos, de ahí la importancia que las reglas del juego democrático no se cambien una vez que el juego ha comenzado. Y valga aquí un señalamiento respecto a las muchas voces que hoy en mi país, en nuestro país, están especulando sobre la posibilidad o la pertenencia de cambiar las reglas electorales, incluso yendo en contra del artículo que en la Constitución prohíbe que una vez iniciado el proceso electoral las reglas se cambien. Y para quienes dicen, bueno, si ese es el problema, pues cambiemos la Constitución y quitemos esa prohibición. Repito, se trata de que, siguiendo procedimientos preestablecidos y respetando en todos momentos las garantías procesales, se resuelva de manera definitiva las disputas que pueden presentarse entre los partidos, al interior de los partidos y entre las autoridades electorales y los ciudadanos. En México, el proceso de transición a la democracia necesitó de instituciones que se convirtieran en garantes de la legalidad de las contiendas, que evitaran las arbitrariedades y que aseguraran que el respeto pleno del ejercicio de los derechos políticos de ciudadanos, partidos y candidatos estuviera garantizado. Dicho de otra manera, esta construcción institucional implicó construir cauces naturales para la solución pacífica de controversias de quienes compiten por los poderes públicos y de quienes desean y participan en los procesos electorales. La solución mexicana, como aquí se ha planteado y como da cuenta de manera gráfica este extraordinario texto que el Tribunal Electoral ha presentado, esta memoria fotográfica que se ha preparado para esta ocasión, la solución mexicana, decía, significó la creación de un tribunal electoral encargado de resolver los litigios electorales en última instancia y de controlar todos los actos de las autoridades electorales en el sentido de su legalidad y constitucionalidad. Para entender la magnitud del modelo de justicia electoral en México, permítame recordar, aunque sea de manera telegráfica, la evolución, los grandes momentos de la evolución de este componente de certeza de nuestro sistema electoral. Hasta antes de 1986 no existía un órgano jurisdiccional que afrontara y resolviera los conflictos electorales con base en procedimientos específicos. Era la misma autoridad administrativa que la que conocía de los recursos interpuestos y eran los propios órganos electos quienes calificaban la legalidad, la constitucionalidad, la democraticidad de las elecciones de donde ellos habían resultado. Esa reforma, la de 86, creó una instancia jurisdiccional de tipo administrativo, el Tribunal de lo Contencioso Electoral, que si bien no era una última instancia, sí tuvo la enorme virtud de abrir la ruta biinstancial que caracterizado desde entonces al modelo electoral mexicano, al sistema electoral mexicano. Un órgano encargado de la organización de las elecciones y otro órgano que, revisando los actos del primero, sirva para dirimir las controversias. Luego, con el tiempo, la cosa no fue tan clara y ahora el INE no solo organiza elecciones, sino también resuelve controversias bajo la revisión en última instancia del Tribunal Electoral. Pero bueno, siempre habrá tiempo para discutir este modelo. No hoy, insisto, porque el proceso electoral ya comenzó, pero sí, tal vez más adelante. Indudablemente la creación de ese tribunal fue una reforma innovadora y estableció, como decía, un precedente sumamente valioso para lo que en México hemos llamado la judicialización de la política, es decir, la resolución de las controversias políticas mediante instancias jurisdiccionales que tomaran distancia de los propios actores. La reforma de 89-90 trajo consigo nuevas instituciones que a la postre constituyeron la cabal institucionalización de la vía jurisdiccional como la fórmula idónea para hacer frente a los litigios que se presentaban como producto de la contienda político-electoral. Esa reforma, por cierto, también creó al Instituto Federal Electoral, el antecesor inmediato del INE, como autoridad administrativa encargada de la realización de las elecciones y del entonces Tribunal Federal Electoral como el órgano jurisdiccional encargado de revisar y de, a la postre, calificar la validez de las propias elecciones. La reforma de 1996 culminó el proceso de construcción institucional del sistema de impartición de justicia electoral, al constituir el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
como máxima autoridad jurisdiccional del país en sustitución del anterior Tribunal Electoral Federal, el TRIF. En síntesis, la reforma de 96 culminó un proceso de adecuación institucional de la impartición de justicia que desde entonces permite a los partidos políticos y a los ciudadanos encauzar sus reclamos político-electorales gozando de plenas garantías jurisdiccionales. Con ello, también se inyectó una alta dosis de confiabilidad, certeza y transparencia a los litigios electorales. Creo que vale la pena señalar, más allá de los momentos complicados que en muchas ocasiones ha traído como consecuencia el que en México hayan cobrado carta de naturalización fenómenos típicamente democráticos como la alternancia, elecciones cerradas, existencia de gobiernos divididos, falta de mayorías preconstituidas en los órganos legislativos. Creo que vale la pena subrayar, insisto, que a la par de las discusiones en ocasiones sumamente intensas, delicadas, me atrevo a decir desde el punto de vista político, que han sucedido a algunas elecciones, más allá de la intensa, y creo que a la postre deberíamos pensar sobre todo, no necesariamente venturosa litigiosidad que caracteriza el sistema electoral mexicano, sí todas las sentencias y todas las calificaciones jurisdiccionales de las elecciones han sido puntualmente respetadas. Insisto, más allá de la estridencia del discurso público, más allá de la, digamos, de la expresión pública de malestar con las resoluciones administrativas y jurisdiccionales, la vía institucional que en México hemos entablado ha permitido que exorcizar ya en las últimas 3 décadas la conflictividad incontrolada o incontrolable derivada de las elecciones. Es evidente que ningún sistema electoral está a salvo de controversias. El problema, como decía, no es que existan posturas encontradas, sino que el orden institucional prevea los instrumentos capaces de resolver esos diferendos pacífica y ordenadamente, sin sobresaltos y generando certeza. La fuerza de un sistema electoral no radica en la ausencia de conflictos, controversias o incluso la presencia de eventuales irregularidades, sino que dispongan de mecanismos para resolverlos, mecanismos conocidos, ciertos, pactados, reconocidos y establecidos en la Constitución y en las leyes para que todos los conflictos electorales encuentren cauces de solución institucional y legal. Es por ello que las autoridades electorales, para hacer correctamente su trabajo, no podemos ser permeables a los humores de la opinión pública, pero tampoco podemos orientar nuestras decisiones a partir de esta última. No podemos actuar como magnavoces de especulaciones y menos olvidar la autonomía por presiones económicas o políticas de los poderes. Y miren que lo digo esto un día después de que el Instituto Nacional Electoral, de cara a la organización y a la realización de la elección más grande de la historia del país, ha recibido inexplicablemente el recorte presupuestal más grande de la historia a una autoridad electoral. Y sin embargo, con ello, el Instituto Nacional Electoral será el garante de que estas elecciones sean elecciones fundadas en los principios constitucionales y en donde la voluntad popular será respetada cabalmente. Para concluir, permítame reiterar que en el contexto en el que tendremos, como decía, que organizar los comicios más grandes y seguramente más competidos de la vida democrática de nuestro país, es importante resaltar algo que hemos venido enfatizando desde las dos trincheras, desde la trinchera administrativa y desde la trinchera jurisdiccional: la importancia del diálogo entre las autoridades electorales, entre el INE y el Tribunal Electoral. Y me refiero a un diálogo constructivo que nos sirva de brújula para que en el INE entendamos, por un lado, la lógica, la tendencia, el conjunto de criterios que el Tribunal Electoral construye a través de sus sentencias y con el que se revisarán nuestras decisiones, pero por otro lado también como una oportunidad para que el Tribunal Electoral, un órgano jurisdiccional que tiene que centrar sus decisiones en lo que está en los expedientes, pueda conocer el contexto en el que los casos y las decisiones que están sometidos a su consideración ocurrieron. Creo que hay casos de éxito en esta historia
y hay casos que también ejemplifican la necesidad de robustecer ese diálogo. Hay casos en los que la mera lectura del expediente habría llevado a la instancia jurisdiccional a tomar decisiones que colocarían a la instancia administrativa en una imposibilidad de cumplimiento o peor aún, en una situación problemática en su tarea de organización de elecciones. Ha habido casos, por otra parte, en la que el Instituto Nacional Electoral no ha logrado poner sobre la mesa del tribunal con toda cabalidad los elementos suficientes para que el tribunal pueda ejercer su función jurisdiccional de manera cabal, de manera absoluta y totalmente informada. Pero esos casos contrastan con los casos de éxito, en donde el diálogo entre cortes, en este caso una administrativa y una jurisdiccional, se han demostrado la ruta que tenemos que seguir y tenemos que intensificar. Para el Instituto Nacional Electoral, que acatará siempre e invariablemente las decisiones del Tribunal Electoral, resulta sumamente importante conocer la política judicial del tribunal, saber cuál es la ruta y poder anticipar los criterios. En eso se resume el principio constitucional de certeza que permea a las elecciones. Y para el Instituto Nacional Electoral, poder poner sobre la mesa las problemáticas que en el ámbito de sus responsabilidades se enfrenta, estamos ciertos, genera mayores insumos para que las sentencias del Tribunal Electoral, siempre apegadas al principio de legalidad y constitucional, sean también sentencias mucho más informadas. Del diálogo entre cortes, del diálogo entre autoridades, no puede sino resultar un fortalecimiento del sistema electoral mexicano. Esto lo hemos dicho, lo hemos sostenido ambas instancias bajo una premisa que es una premisa insoslayable. No hay modo de que en una elección de la complejidad como la que viene le vaya bien al Tribunal Electoral si le va mal al Instituto Nacional Electoral. Y no hay modo de que la democracia gane y el Instituto Nacional Electoral le vaya bien si al Tribunal Electoral le va mal. Tenemos una responsabilidad en distintos ámbitos de competencia constitucional que estamos y vamos a cumplir a cabalidad. En tal sentido, y en este contexto, me parece que los mecanismos de cooperación horizontal multilateral como este pueden sernos de una enorme utilidad para conocer las alternativas que en otras naciones y continentes se han instrumentado para superar exitosamente los desafíos que hoy presentan las elecciones. Estoy convencido que estos mecanismos y las conclusiones a las que hoy hemos llegado, a las que hoy se llegan, nos evidencian la necesidad, y hablo en una lógica de estricto aprendizaje institucional frente a lo que aquí en estos días se ha planteado, estamos ante la necesidad de hacer de estas elecciones las elecciones más explicadas de la historia. Muchas veces damos por sentado que la sociedad conoce la lógica de funcionamiento de las autoridades electorales y sobre todo los criterios, los procedimientos y los límites que natural y constitucionalmente tenemos. Y creo que eso es un error en los tiempos en los que el descontento ciudadano se alimenta profusamente de noticias falsas, de especulaciones, de la estridencia del discurso político. Creo que las autoridades electorales, con ese diálogo al que hacía referencia, como nunca estamos obligadas a hacer pedagogía y tener una vocación explicativa. No podemos dar por sentado que la gente conozca, y hablo del caso mexicano, lo que a lo largo de casi 3 décadas se ha venido construyendo como ese conjunto de procesos encadenados, eslabonados, que en México hemos denominado la cadena de confianza sobre la que las elecciones se construyen. Y termino con un ejemplo autocrítico. Hace unas semanas aprobamos en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral lo que es una rutina elección tras elección, el uso de la tinta indeleble como un mecanismo que nos permite en México impedir que el doble voto ocurra, es decir, que una persona vote indebidamente más de una ocasión. En el Consejo General, cuando estuvimos a punto de aprobar esa decisión, y no me dejarán mentir las consejeras Fabela y la consejera Claudia Zavala, estábamos por dejar pasar el punto sin hacer un énfasis, ni hacer ninguna referencia, estábamos a punto de votarlo, y a un cierto punto dije, oigan, es que tenemos que explicar y puntualizar la razón de ser de algo que puede parecer una nimiedad, pero que es un eslabón fundamental de esa cadena de confianza. A eso me refiero justamente cuando las autoridades electorales no podemos partir de la premisa de que en los tiempos que corren los ciudadanos conocen
no solamente el alcance de nuestras actuaciones, no solamente la razón de ser de nuestras instituciones, sino también cómo las legislaciones, cómo nuestras decisiones se toman para blindar los procesos electorales frente a actos indebidos. Y creo que esa vocación explicativa, esa vocación pedagógica es y debe ser una actuación que asumamos precisamente en tiempos en los que la desconfianza se incrementan y en tiempos en los que las elecciones cada vez se vuelven mucho más complejas. Agradezco de veras, de nueva cuenta, muchísimo la oportunidad de participar en esta sesión de clausura, en particular al magistrado José Luis Vargas, amigo de largos tiempos en los que las lides electorales nos han juntado en distintas ocasiones, y ahora, por iniciativa suya, una vez más en este espacio, en esta Red Mundial de Justicia Electoral, que nos ayudará a consolidar a las democracias de nuestros países, a reorientar los malos vientos que afectan la recreación democrática hacia un nuevo horizonte, espero, de mayor credibilidad en las instituciones electorales y que favorezca el pleno ejercicio de los derechos políticos de las y los ciudadanos de nuestros países y con ello la recreación pacífica y el fortalecimiento de la democracia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, consejero presidente. Muchas gracias, Lorenzo. Y ahora, para hacer la declaración de clausura de esta primera asamblea plenaria, le cedo el uso de la voz a don José Luis Vargas Valdés. Adelante, magistrado. Gracias. Antes que nada, no puedo dejar de hacer algún comentario en torno a las palabras que nos ha amablemente dirigido el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianello. Y pido una disculpa porque si bien son cuestiones de carácter doméstico, me parece que es el foro idóneo para mencionarlo y por lo tanto lo haré muy brevemente. Creo que la participación del Instituto Nacional Electoral en esta red mundial los días de ayer con 4 de los consejeros de los 11 que componen el Consejo General y la asistencia a la clausura del consejero presidente, habla y creo que disipa cualquier cuestión que tenga que ver con confrontación entre instituciones que tenemos una encomienda de llevar distintos roles constitucionales con distintas atribuciones. Efectivamente, somos instituciones cuyas funciones tenemos en común, que es velar por la legalidad, por la transparencia y por la certeza del proceso electoral mexicano, y así está construido la arquitectura electoral mexicana, de tal forma que unos ejecuten y otros revisemos lo ejecutado. Y en ese sentido, de veras, agradezco mucho al INE y a los consejeros por el esfuerzo de estar aquí y por todas sus aportaciones, además de, como ya decía el consejero presidente, por su rol fundamental en lo que tiene que ver a procedimientos administrativos que impactan, por supuesto, en la materia jurisdiccional que nos toca a nosotros resolver. Segunda, me parece fundamental el pronunciamiento que ha hecho el consejero presidente en torno a la magistrada Mónica Soto, colega del Pleno de la Sala Superior, y simplemente señalar que más allá de las razones y los motivos que ha dado Lorenzo, esa preocupación también está en el ámbito personal de la magistrada Soto como mujer, como madre de familia, como profesionista y sobre todo, y quiero recalcar esta parte, que si bien en los últimos días estuvimos hablando también del aspecto de la importancia de preservar la independencia y la imparcialidad de los jueces electorales. En ese sentido, me parece que esa tiene que ser la visión con la cual se tienen que atender todos aquellos tipos de actos de presión o de otra índole que tengan como intención afectar la independencia de los jueces en esta materia. Concluyo con las palabras que tengo preparadas para ustedes en torno a la clausura de esta ceremonia. Primero que nada, quiero hacer un especial agradecimiento al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, a IDE Internacional, así como a la Organización de Estados Americanos
y también, como ya dije en la sesión anterior, a AIFES y todas las organizaciones que han contribuido con este invaluable espacio para poder generar la Red Mundial de Justicia Electoral y poder estar celebrando la primera asamblea. A los representantes de los 28 países y las 16 organizaciones internacionales que hoy nos acompañan, de verdad, muchísimas gracias por su esfuerzo, por las largas horas de travesía para poder llegar hasta San Miguel de Allende y sobre todo por el entusiasmo en el cual hemos confluido en torno a la necesidad de un espacio de entendimiento y de intercambio de información en materia de resolución de conflictos electorales. También a las instituciones académicas que nos han hecho el favor de acompañar y a los centros especializados en materia electoral. Su presencia es prueba incuestionable de su compromiso con la democracia, con la justicia y con la construcción de un mundo más justo, igualitario y democrático. En un mundo globalizado por la tecnología y la interdependencia política y económica, los problemas de unos son problemas de todos. La desafección democrática y los desafíos que nos plantean las nuevas tecnologías y el cambio social ya no son un problema exclusivo de un Estado en particular. Las redes sociales y la movilización demográfica han borrado las fronteras de la democracia, de las democracias políticas, como ya lo hemos reiterado en estos días, y han empoderado a individuos y dado voz y estructura a quienes antes no la tenían. Estos cambios han puesto cada vez más presión sobre nuestras democracias e instituciones, presión por incluir y dar lugar a minorías y grupos desventajados, presión por ejercer un control más estricto del dinero en la política y las elecciones, presión por adaptar nuestras leyes y criterios a las nuevas circunstancias tecnológicas, políticas y sociales. En suma, presión por instituir una democracia más eficaz, funcional y en beneficio de todos. Atender esas presiones es la clave de la legitimidad de la democracia y sus instituciones hoy en día. En ese contexto, la responsabilidad de quienes impartimos y pensamos la justicia electoral es enorme. Somos la última instancia de defensa de la democracia, somos la balanza que resuelve el desacuerdo y la exclusión. En un mundo tecnológico y globalizado, solo la coordinación, la colaboración y el intercambio internacional de experiencias y buenas prácticas nos permitirá atender esa alta responsabilidad con la velocidad que requieren los retos que estamos enfrentando. De ahí, la importancia de construir esta red mundial de justicia electoral. Lo que decidimos el día de hoy sienta las bases sólidas de colaboración internacional para compartir experiencias comunes y buenas prácticas, que sin duda serán de gran utilidad para atender los retos de las democracias contemporáneas. No me queda más que agradecer nuevamente el enorme compromiso de todos ustedes y el interés por la participación en esta primera asamblea, e invitarlos a seguir sumando esfuerzos para darle vida y resultados a esta Red Mundial de Justicia Electoral, que es, a fin de cuentas, un compromiso con la democracia, con la justicia y con la construcción de un mundo más justo y más igualitario para nuestros ciudadanos. Si me permiten y me hacen favor de ponernos de a pie. En San Miguel de Allende, siendo la 1 de la tarde con 1 minuto del 11 de noviembre de 2017, declaro formalmente clausurada la primera asamblea ordinaria de la Red Mundial de Justicia Electoral. Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias también por la participación comprometida de todas y todos ustedes durante esta primera asamblea plenaria de la Red Mundial de Justicia Electoral. Y no nos despedimos con un adiós, sino con un sentido hasta pronto. Que pasen una excelente tarde. Muchas gracias.